Buenas noches, bienvenidos al Rhinomeeting 2.0 en esta nueva temporada de casos de rinitis alérgica que hemos denominado casos de la vida real, es decir, estos casos que llegan a su consulta de todos los días y que esperamos que en esta nueva temporada podamos enseñarles y mostrarles nuevas variedades o nuevas formas de poder tratar a estos pacientes. Yo soy el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, soy otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, soy miembro numerario de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y además presidente electo del Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 2024. Sean bienvenidos y esperemos que estos casos sean de utilidad para su práctica diaria. Vamos a analizar un segundo caso que esperamos sea de complemento para el primero que acabamos de analizar. Y pues bueno, en este caso se trata de un joven, ya es un hombre de 16 años, es hijo único, cursó con eczema a los 2 años de edad, madre con asma y rinitis alérgica desde la infancia y el padre aparentemente sano. Tiene en su historia clínica, pues desde los 6 años con congestión nasal, la mayor parte de los días del año, eso es un detalle importante, se exacerba durante el invierno y la primavera y en estas épocas se agrega además estornudos, prurito nasal, ocular y tos. Además, los síntomas ocurren principalmente en casa, pero empeoran cuando sale al jardín. Desde hace 3 meses los síntomas se intensificaron, afectando sus actividades escolares, agregándose además insomnio con un sueño no reparador. En el último mes no se presentó a la escuela en 2 ocasiones por cansancio importante y hace 10 días su médico le recetó oximetazolina intranasal y loratadina con nula respuesta. Bueno, en este caso el paciente acude con usted porque no puede respirar, siente que su nariz está congestionada y que los medicamentos que le han indicado prácticamente no le han servido. Al examen físico ustedes pueden ver esta imagen, los únicos datos relevantes se ubican en la nariz también, no hay participación broncopulmonar, ustedes pueden ver en la imagen esa mucosa nasal pálida, ese cornete que está sumamente congestionado, vemos cómo prácticamente ocluye toda la fosa nasal y además pues el típico moco hialino que hemos comentado durante el primer caso y que bueno también va a ser presente aquí en este segundo caso que es el típico de la rinitis alérgica, ¿no? Ustedes dispone, por supuesto, de un estuche de diagnóstico donde puede observar esta imagen que hemos mencionado y bueno, por los datos clínicos, usted establece que el diagnóstico presuncional de este paciente es una rinitis alérgica persistente moderada a grave. Antes de considerar las opciones terapéuticas, pues bueno, desea conocer la gravedad del padecimiento para pues más o menos determinar qué tipo de fármacos va a utilizar. ¿Cómo evaluamos la gravedad de la rinitis alérgica? Pues bueno, cuando hablamos de gravedad, nos referimos al grado de pérdida de función de un sistema de órganos, en este caso estamos hablando de la vía respiratoria, que es inducido por alguna enfermedad y el impacto que va a tener esto en su calidad de vida. Puede variar con el tiempo y por lo tanto necesita del seguimiento de rutina de estos pacientes. ¿Cómo lo podemos evaluar? Tenemos varias formas de poder evaluar la rinitis alérgica. Tenemos cuestionarios que nos evalúan la calidad de vida, cuestionarios que evalúan los síntomas, podemos determinar marcadores a nivel serológico o ver alteraciones en la endoscopía, hacer pruebas olfatorias, pruebas de imagen, en fin, tenemos muchísimas formas de poder evaluar la gravedad del paciente. Sin embargo, quizá la que nos guía con mayor frecuencia en la consulta, pues es preguntarle al paciente qué tan severos son estos síntomas. Para eso, pues nos vamos a apoyar en una escala visual analógica o por decirlo de alguna manera o decirlo de una forma genérica, donde podemos catalogar a nuestro paciente en una numeralia del 1 al 10. Le preguntamos qué tan severos son tus síntomas del 1 al 10. Cuando el paciente nos refiere arriba de 5, generalmente estamos hablando de una rinitis que no está del todo controlada y que incluso los síntomas pueden llegar a ser muy molestos. Ya ustedes analizaron en el caso pasado pues la clasificación área. La clasificación área
nos permite determinar, dependiendo de la frecuencia de los síntomas, dos tipos de rinitis, la rinitis intermitente y la rinitis persistente. Sin embargo, la clasificación ARIA, la última revisión, también incluye aspectos relacionados con la calidad de vida del paciente. Quizá mucho de estos tiene que ver con alteraciones durante el sueño, la afectación en las actividades escolares o laborales y además en la molestia que le generan los síntomas al paciente. Generalmente cuando no se existen ninguna de estos puntos que estamos refiriendo en la imagen, pues consideramos que es una rinitis prácticamente leve. Pero cuando se presenta alguna de ellas, ya podemos considerar que es moderada o grave. Generalmente cuando hay uno o dos, decimos que la rinitis es moderada, y cuando hay más de dos, pues es una rinitis severa. Y es como tenemos aquí esta diferenciación en cuanto a la gravedad de los síntomas. En este caso, bueno, ya habíamos mencionado que la ausencia de síntomas, pues o de molestias, la consideramos como leve, y cuando existe, por ejemplo, un sueño alterado, afectación o ausentismo escolar o laboral, o molestia en los síntomas, pues estamos hablando de formas moderadas o severas, y aquí tenemos esta clasificación o esta combinación de nomenclatura para poder estadificar a nuestro paciente. Mencionábamos hace unos minutos la relación que hay en el mal respirar con el mal dormir. Generalmente cuando un paciente que tiene rinitis alérgica tiene síntomas severos, sobre todo durante la noche, y eso afecta su calidad de sueño, podemos encontrar en nuestro paciente estas alteraciones. ¿Qué alteraciones podemos tener? Pues es un paciente que se está durmiendo durante el día, es un paciente con somnolencia diurna, es un paciente que siente con una disminución en su calidad de vida al sentirse cansado, con falta de aire, sin falta de ganas, todo generado por el mal dormir. Alteraciones psicológicas generadas por la falta de sueño, como puede ser ansiedad o irritabilidad, sobre todo muy marcado cuando estamos hablando en la población pediátrica. Algunas alteraciones hematológicas que se han llegado a relacionar con la hipoxemia severa que tienen estos pacientes. Recordemos que ya estamos hablando en este caso de un paciente adolescente. Hay alteraciones en los trastornos relacionados al abuso de descongestivos. Esto sobre todo lo vemos en el adulto. Ustedes recordarán, haciendo rápidamente un breviario cultural, que hace algunos años teníamos la pseudoefedrina, que era un potente descongestivo. Al retirarla del mercado, pues bueno, el paciente empezó a buscar opciones y encontró los descongestivos tópicos, como son la oximetazolina, la nafasolina, y el abuso de estos productos puede traer como consecuencia una rinitis vasomotora. Alteraciones en el aprendizaje, en el comportamiento, sobre todo en niños y adolescentes, y además esto se ha visto también relacionado con una disminución en la función cognoscitiva. En este estudio que se realizó en América Latina, se evaluaron pues bueno, el impacto del mal dormir en la infancia relacionados con los problemas alérgicos, y se encontró una elevada incidencia en cuanto a depresión, irritabilidad, cansancio, hiperactividad, tristeza o ansiedad. Por supuesto, pues esto lo que va a generar son niños pues que están muy irritables, y que en ocasiones, pues bueno, esto nos va a generar que no rindan del todo en sus actividades escolares. Pero bueno, con estas herramientas, como habíamos mencionado, pues habíamos calificado a nuestro paciente como una rinitis alérgica persistente, moderada o grave. ¿Qué tratamiento podríamos indicar? Recurrimos nuevamente a nuestra gráfica de clasificación ARIA, y de acuerdo a esta estadificación, pues prácticamente tenemos todo el abanico de posibilidades. Se menciona que en estos casos generalmente el uso del esteroide intranasal es muy importante para poder controlar a nuestros pacientes, pero recordemos que además tiene el paciente una gran sintomatología. Pues bueno, ahí es donde nos vamos a poder apoyar en los otros fármacos. En este caso, por ejemplo, mostramos una propuesta de tratamiento dependiendo si la rinitis alérgica es intermitente, moderada o severa, con una escala visual analógica arriba de 5. Esta gráfica, bueno, para la toma de decisiones es importante considerar las preferencias del paciente, preferentemente prevalecer la monoterapia cuando sea posible, y considerar la rapidez de acción y eficacia también cuando sea posible. Aquí la propuesta inicial es que el tratamiento ya sea, bueno, viene marcado ahí en primer lugar el 1, el 2 y el 3, es decir, el uso de monoterapia del antihistamínico intranasal, del esteroide intranasal, o bien la terapia intranasal combinada. Cuando por alguna situación no podemos utilizar estas opciones, bueno, podemos utilizar la que viene marcada como 3B, que es el antihistamínico intranasal más un esteroide intranasal también,
la utilización de pseudoefedrina, de antihistamínicos de segunda generación. Recordemos que la pseudoefedrina no la tenemos en México, o bien también podemos apoyarnos en el uso del leucotrieno. En estos casos también es preferible utilizar una terapia coadyuvante, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero nos referimos básicamente al uso de soluciones salinas y revalorar al paciente en un promedio de 5 a 7 días, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después de la revaloración? Si el paciente no ha respondido, bueno, o mejor dicho, si respondió, pues bueno, continuar con el tratamiento. Si no responde de forma adecuada, pues bueno, considerar cambiar el antihistamínico o el esteroide, dependiendo también de la respuesta del paciente, e incluso reconsiderar el diagnóstico si es que el paciente no resuelve su cuadro después de los 7 a los 14 días, ¿no? Recordemos también que aquí el uso de las terapias combinadas intranasales puede ser de gran ayuda para nuestro paciente. Aquí además tenemos también otra gráfica. Esta gráfica que ustedes ven en la pantalla es la clasificación Euforia, que es la clasificación europea sobre rinitis alérgica y sobre su manejo. Aquí en este caso, pues bueno, vemos en el cuadro rojo que ustedes ven en pantalla, pues bueno, cuando el paciente tiene congestión nasal, ha sido una rinitis alérgica de difícil control y además hay un fracaso en el tratamiento previo como el que tiene nuestro paciente, es importante considerar como monoterapia o como primera opción el uso del corticosteroide intranasal. Por supuesto, además, esto generalmente ya deriva o ya genera la posibilidad de que sea enviado el paciente a un siguiente nivel, es decir, con el especialista, si es que no ha respondido con el manejo que ustedes han otorgado inicialmente con el uso del antihistamínico oral, y pueden ustedes iniciar, o la recomendación es que utilicen el esteroide intranasal para que el paciente inicie este fármaco y que pueda tener un control de sus síntomas. Ahora bien, ¿qué tratamientos coadyuvantes tenemos? ¿Qué beneficios tienen en la rinitis alérgica? Y aquí básicamente vamos a utilizar o vamos a hablar de las aguas de mar. Las aguas de mar han demostrado en diversos estudios que tienen un impacto importante en la mejoría de la sintomatología de los pacientes, ¿no? Se ha visto que la irrigación salina regular en niños y adultos mejora hasta en un 35% de los casos y la calidad de vida en un 30% de los casos. En relación a las aguas de mar, seguramente ustedes reciben mucha información al respecto, pero bueno, podemos clasificarlas o dividirlas de la siguiente manera, ¿no? Tenemos la solución salina, que básicamente es agua con cloruro de sodio en distintas concentraciones, y dependiendo de la concentración podemos tener soluciones hipertónicas cuando excedemos el 0.9%, isotónicas cuando tenemos o manejamos este porcentaje de cloruro de sodio del 0.9%, y además tenemos las aguas de mar. Las aguas de mar tienen la particularidad de tener, además de cloruro de sodio, una cantidad de oligoelementos que pueden beneficiar de diversas formas a nuestros pacientes. Generalmente todas las aguas de mar contienen, además de cloruro de sodio, potasio, calcio, magnesio, manganeso, cobre, hierro, selenio, cromo y además trazas de otros elementos, ¿no? Un detalle muy importante de las aguas de mar es el pH. Generalmente es un pH discretamente básico, discretamente alcalino, que promueve generalmente el mejor funcionamiento del epitelio respiratorio, ¿no? Bueno, se ha visto que el uso de irrigaciones con solución salina nos ayuda al mantener limpias las secreciones, las cavidades nasales, a que disminuyan la presencia de mediadores de inflamación sobre el epitelio de la mucosa del aparato respiratorio, y que además se ha visto que gracias al pH alcalino que tienen las aguas de mar, ayudan o favorecen el batido ciliar que existe en la mucosa nasal, viceversa o al revés de lo que sucede cuando se encuentran en un pH ácido, como el que se genera cuando hay una baja concentración de oxígeno o en el caso de una infección, ¿no? El uso de una solución con un pH de 6.2 a 8.4 además se ha visto que no afecta el transporte mucociliar. Recordemos que las aguas de mar, en este caso por ejemplo podemos
podemos utilizar un agua hipertónica, tiene la gran facilidad de que por ese exceso de osmolaridad que contiene, pues nos ayuda a transportar agua fuera del epitelio respiratorio y con eso mejora mucho el problema de congestión nasal. Sin embargo, se ha visto además que las aguas de mar nos ayudan para mejorar la transición del moco a gel en las capas de la superficie del aparato respiratorio, nos ayudan a través de una limpieza mecánica de los detritus o del material muerto o de desecho que existe sobre la superficie del aparato respiratorio, nos ayuda a la mejoría del transporte mucociliar, disminuye el edema por este efecto osmótico que genera sobre la luz de la cavidad nasal, nos ayuda a hidratar el epitelio, aumenta la viabilidad celular y además disminuye la inflamación. Además, recordemos que gracias además al arrastre mecánico, pues tenemos situaciones que nos ayudan las aguas de mar a mejorar la homeostasis del aparato respiratorio superior. ¿Por qué? Pues por los oligoelementos, ¿no? Todas las aguas de mar contienen manganeso y potasio que disminuyen la inflamación local y que nos ayudan a activar las células que están implicadas en la alergia, por supuesto, para disminuir la cantidad de células o de células inflamatorias y además de citocinas proinflamatorias. Los iones bicarbonato, por la alcalinidad que generan en la superficie del aparato respiratorio, pues nos ayudan a disminuir la viscosidad del moco, facilitan la eliminación de la secreción nasal. Además, también las aguas de mar pueden contener calcio, que mejoran la motilidad ciliar, el pH elevado, ya habíamos mencionado los beneficios que tiene esta situación, y además, cuando además contienen hierro y cobre, pues esto tiene un efecto antiséptico. Todas estas situaciones, como les acabo de mencionar, las tienen las aguas de mar. Si eso además le agregamos que hay aguas de mar en el mercado adicionadas con sustancias como el xilitol, tenemos todavía un beneficio extra. ¿Por qué? Pues porque el xilitol es un azúcar que utilizan las bacterias como un sustrato, pero es un azúcar que básicamente no les ayuda a sobrevivir. Sin embargo, esto pues les ha generado que tengan un efecto bacteriostático, antiviral, que mejora la respuesta inmune local y que además nos coadyuve en procesos infecciosos en estos casos, ¿no? ¿Qué beneficios tiene el agua de mar? Pues bueno, ya habíamos mencionado que es un alcohol, es un agente antibacteriano, disminuye la concentración de sal en el líquido de la superficie de las vías respiratorias y contribuye sobre todo a la mejoría del sistema inmune innato, es decir, del sistema inmune local. Y pues bueno, con esto, pues su paciente o el paciente pues ha evolucionado de forma favorable, ¿no? El manejo inicial consistió en una monoterapia con fluticasona intranasal e irrigaciones con agua de mar, que fue lo que se le administró a este paciente, y 2 meses después el paciente acude a revisión, refiriendo persistencia de los síntomas, sobre todo la obstrucción nasal. Ustedes recordarán la imagen que tenían al principio de la diapositiva. Generalmente ha cedido la comezón, los estornudos, la rinorrea, pero persiste la congestión y le sigue afectando su calidad de vida. Usted verifica que el paciente se adhirió al tratamiento, tomó de forma correcta los fármacos y decide enviarlo al alergólogo. El alergólogo, pues bueno, le hace su evaluación, le ejecuta o le lleva a cabo unas pruebas cutáneas y detecta que es alérgico a todas las sustancias que ustedes vienen ahí marcadas, y además en otras pruebas de laboratorio detecta que tiene una eosinofilia importante, un aumento de la inmunoglobulina IgE sérica, y decide iniciar la inmunoterapia junto con el tratamiento combinado. Ustedes recordarán que en el tratamiento escalonado de ARIA, cuando hemos agotado la posibilidad de los fármacos, pues bueno, tenemos la posibilidad también de recurrir a la inmunoterapia, que a través de las pruebas que habíamos visto en la diapositiva previa, pues podemos detectar exactamente cuál es el alergeno que genera las crisis en nuestro paciente, y una vez detectado, pues poder llevar a cabo la inmunoterapia, la administración de las vacunas propiamente, pero además recordemos que podemos apoyarnos también en la farmacoterapia para poder apoyar a este paciente a que se resuelvan de una forma un poco más pronta sus síntomas, ¿no? Y ahí sí podemos hacer combinaciones. Hay combinaciones intranasales de antihistamínico con esteroide intranasal, o bien la combinación de farmacoterapia
tópica con farmacoterapia sistémica, ¿no? Aquí tenemos en la gráfica pues número 1, pues la primera opción sigue siendo la terapia intranasal, que es muy rápida, es muy efectiva, pero recordemos que también en ocasiones tenemos sintomatología que está fuera de la nariz y nos podemos apoyar con el antihistamínico oral. Generalmente se ha visto que la terapia combinada es muy rápida y que además el efecto de estos fármacos a través de la nariz pues puede proveer de un control adecuado de la rinitis alérgica. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que nos podemos llevar a casa de este caso clínico que acabamos de ver? Pues bueno, ¿cuándo utilizar los antihistamínicos orales como primera opción? Cuando el paciente inicialmente tiene una rinitis alérgica intermitente leve o intermitente moderada o grave. ¿Cuándo utilizar los esteroides intranasales como primera opción? Pues bueno, cuando sea una monoterapia inicial en una rinitis alérgica estacional moderada o grave y sobre todo en las rinitis persistentes, no importa si son leves o moderadas, pero siempre que hablemos de una rinitis persistente, el esteroide intranasal va a ser el fármaco de elección. Bueno, ¿cuáles son los mensajes que nos podemos llevar a casa después de ver este caso? Pues bueno, en primer lugar, ¿cuándo considerar el uso de un antihistamínico oral de primera elección? Pues cuando estemos hablando de rinitis alérgicas intermitentes leves o intermitentes moderadas. ¿Cuándo considerar el uso de un esteroide intranasal de primera opción? Cuando estemos frente a pacientes con rinitis estacionales moderadas o graves y sobre todo en las rinitis alérgicas de tipo persistente leve. Y cuando utilizar la terapia combinada de esteroide intranasal y antihistamínico intranasal, pues bueno, cuando la monoterapia haya fracasado, sobre todo en una rinitis estacional, en una rinitis perenne o incluso en las rinitis no alérgicas, pero sobre todo en las formas persistentes, moderadas o graves. Seguramente pues con esto uno pensaría que el paciente ya está aliviado, pero resulta ser que no es cierto. Muchas veces llegan a la consulta pacientes que no solamente tienen rinitis alérgica, sino además tienen otras patologías que no permiten que mejore la obstrucción nasal, que es el principal síntoma que lleva al paciente a la consulta. Y bueno, resulta ser que este paciente, después de 2 meses de tratamiento, persiste en la obstrucción nasal a pesar de haber cumplido con el tratamiento de forma adecuada. Y pues bueno, lo derivan con el otorrinolaringólogo. El otorrinolaringólogo pues bueno, lo va a revisar y encuentra esta imagen. Como ustedes podrán darse cuenta, pues prácticamente el cornete sigue estando hipertrófico, siguen un poco todavía los puentes hialinos, pero pues el paciente sigue sin respirar. Tomamos una tomografía y encontramos esta desviación, es una desviación hacia el lado izquierdo, importante. Tiene además un espolón impactado ahí y además cierto grado de sinusitis que probablemente sea solamente moco retenido. Pero sobre todo observen la importancia de desviación septal que tiene este paciente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que procede con estos pacientes? Bueno, ya atacamos toda la parte relacionada a la rinitis alérgica, ya descartamos que no tuviera una rinitis infecciosa o una rinitis mixta, pero bueno, tenemos que asomarnos o ver cuando existe patología de tipo anatómico o de tipo obstructivo que en la nariz puede ser generado pues por una desviación del tabique, por una hipertrofia de cornetes, por un colapso valvular. En el caso particular de la población pediátrica, recordemos también que el crecimiento de adenoides o el crecimiento de anginas, pues bueno, pueden ser factores que no nos estén contribuyendo a que mejore ese paciente, aun cuando la terapia farmacológica o el esquema de tratamiento que ustedes administraron fue el correcto, ¿no? Aquí en este estudio se evaluaron los trastornos nasales obstructivos que inducían pues un fracaso en el tratamiento de pacientes pediátricos que estaban siendo manejados por rinitis alérgica. Este estudio se denominó, es un estudio NOTPAR, se realizó en niños y adolescentes con rinitis alérgica persistente de más de 2 meses de tratamiento médico y bueno, se vio que cuando el paciente no responde al tratamiento médico es importante considerar la propuesta del tratamiento quirúrgico. Incluso en las guías de la Academia Americana de Otorrinolaringología, dentro de las guías del manejo de rinitis alérgica se considera la posibilidad de realizar algún procedimiento quirúrgico si esto mejora sobre todo la obstrucción nasal y mejora la calidad de vida del paciente, ¿no? En este caso, pues que teníamos, pues además del tabique desviado, pues tenía una hipertrofia de cornetes importantes. Y tenemos varios procedimientos para poderlos
poderlos manejar. Por supuesto, la septoplastía es importante, pero sobre todo lo que también vamos a ver muy frecuentemente en la consulta es una hipertrofia de cornetes. Y pues tenemos procedimientos como puede ser la administración de radiofrecuencia, que nos ayuda, que son ondas de sonido, ondas electromagnéticas que se mueven a una alta velocidad, que generan una onda de calor, y con esto nos ayuda a hacer una reducción volumétrica del cornete. Es el tratamiento ideal, sobre todo para el manejo de este tipo de patologías, y en ocasiones, sobre todo cuando son pacientes adultos, si la hipertrofia ya es muy importante, pues podemos apoyarnos con el uso de dispositivos como el microdebridador, que también nos proveen de este mismo efecto de disminución volumétrica del cornete, pero que además con un efecto pues un poquito más duradero, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos el antes y el después de cómo quedan esos pacientes una vez que los cornetes se han manejado. Finalmente también es de apoyo la utilización ahora con las nuevas tecnologías de aplicaciones que permiten al paciente llevar un control más adecuado de sus síntomas, de tal forma que cuando acudan a la consulta el médico pues pueda también evaluar cómo ha respondido al tratamiento en relación a los síntomas que el paciente ha presentado, ¿no? Finalmente, bueno, las conclusiones es que pues existen o que disponemos de criterios válidos para poder discriminar entre una rinitis alérgica moderada y grave, utilizando pues la clasificación ARIA o las otras clasificaciones que han ustedes visto en los casos que hemos presentado en este Rhino Meeting, que es importante valorar el control y la calidad de vida de cada uno de estos pacientes para poder establecer una estrategia terapéutica adecuada y que vaya de acuerdo a las características de cada uno de nuestros pacientes, que es importante evaluar la gravedad de la rinitis alérgica para poder determinar qué cambios hacer con los tratamientos que estamos utilizando, que en el caso de los tratamientos utilizados para pacientes con rinitis alérgica grave, en donde los cuales los síntomas persisten, pues es importante hacer una evaluación constante para poder ver qué cambios y qué modificaciones hacer para poderlos controlar. Sobre todo prevalecer las monoterapias, principalmente con las combinaciones intranasales, que sería lo ideal, y además replantearse en ocasiones el diagnóstico cuando no responde al manejo adecuado. Y finalmente recordar que el manejo de este tipo de pacientes es un manejo multidisciplinario. Los pacientes no son exclusivos de una especialidad o de algún especialista o de algún médico. Generalmente en algún punto pueden recurrir al manejo del otorrinolaringólogo, del alergólogo, tomar en consideración a los médicos de primer contacto, como pueden ser los médicos pediatras, los médicos familiares, que son quienes van a detectar originalmente al paciente, y si cuentan con las herramientas necesarias, pues seguramente los van a poder controlar y van a ser menos los pacientes que deriven al especialista. Pues nuevamente muchas gracias, y pues estamos atentos para las preguntas y dudas que ustedes puedan tener, y nuevamente gracias.